intentemos algo diferente esta vez, ¿qué les parece? Desde que era muy niño creo que los cómics han tenido una influencia relativamente curiosa en mi vida. Incluso hoy en mismo día a veces he dudado, así como, ay, ¿en verdad me gustan los cómics? Pero sí, hay algo interesante, hay algo muy bonito en leer un cómic, en leer, dedicarte a solamente ver texto, ver imágenes, ver palabras y la forma en la que ambos combinados te representan algo. En algunos momentos hemos hablado de que podían haber sido son una especie como de especie hermana a lo que son las películas. Es una forma impresa de ver lo que es el lenguaje cinematográfico, de lo que es ver el lenguaje del visual y el lenguaje escrito combinados en una sola forma de expresión. Pero han tenido hoy en día algo muy, muy, muy importante, porque tienen este impacto cultural en el que lo vemos en camisas, la gente incluso hoy en día, las películas más taquilleras de los últimos años tienen que ver con personajes de cómics. Los Avengers, Spider-Man, Batman tiene una influencia muy importante, constante todo el tiempo. Y las películas que hemos visto hoy en día, los multiversos, las series que constantemente está sacando Disney, todas tienen este papel del cómic como algo muy, muy relevante, como algo que es algo interesante de saber, algo importante de conocer. Y creo que todos hemos tenido alguna especie de curiosidad, ¿no? Hemos tenido un abordaje al cómic desde muchas perspectivas. Desde el periódico que veíamos en las mañanas, en algún momento que teníamos algún abuelo o algún papá que compartía ese periódico que tenía la tira cómica, donde podíamos ver a lo mejor a Charlie Brown, Snoopy, Garfield en algunos casos. Mucha gente, pues también el manga, pues es una forma que interpreta las mismas ideas del cómic, simplemente desde la cultura oriental. El cómic, pues la forma de la cultura occidental. Y la discusión es constante, ¿no? Que de dónde se originó o qué elementos hay en común dentro del cerebro humano que surgió de manera independiente, a lo mejor en dos lugares, en dos poblaciones distintas. Pero creo que es interesante porque, al menos desde mi perspectiva, a mí siempre me gustaban los personajes de superhéroes, me gustaba mucho Batman, me gustaba el Hombre Araña, y desde el primer episodio de Biología una Idea expuse que no era muy fan de Superman, y siempre me parecía lerdo, me parecía tonto, bobo, y no le encontraba un significado padre muy bonito al personaje. Hasta yo creo que los últimos 5 o 10 años que de verdad lo he encontrado más fascinante por todas las capas que en verdad tiene Superman, ya una vez que te adentras a ver al personaje. Y lo que tiene padre los cómics es que son esta multicapa de géneros, de ideas que se pueden realizar. Por ejemplo, cuando ves un cómic de la Liga de la Justicia, en realidad no estás viendo un cómic de la Liga de la Justicia, estás viendo un cómic en el que se cruzan los mundos de ciencia ficción de Superman, la capacidad detectivesca de las historias más de espías, de detectives, de Batman, historias épicas, míticas de lo que son como las de la Mujer Maravilla. Y creo que eso está bien padre, porque nos permite a lo mejor jugar con cosas que un género en común no nos permitiría, ¿no? Como a lo mejor cuando escribes un libro a veces puede ser, o cuando lees un libro es muy importante el género en el que lo estás manejando, ¿no? El lenguaje que comunicas, la forma en la que lo usas. Pero el cómic tiene esta capacidad de expandir más allá. Por algo es que la historia de Dragon Ball, que también es una historia que resulta pues que es épica, que es una historia que era basada en la historia de un personaje, un cuento, pues de repente cambió y fue progresando a tener a este personaje que es Goku, que combate con androides de otras dimensiones, que combate con Majin Buu, que es un fantasma mágico, que combate con Freezer, que es el emperador del espacio. Entonces el cómic y el manga pues te permite expandir un lenguaje que normalmente no te lo permite la literatura, la lengua escrita normal, un libro, un texto de esa capacidad. A lo mejor se podría haber visto también en las caricaturas, pero que también juegan con un poquito con esta misma estructura que maneja el cómic. Entonces, este es lo que les vamos a compartir el día de hoy, o los que les voy a compartir el día de hoy. Es un escrito que se conoce como El Nuevo Mundo del Dios Murciélago. Es algo que tenía ahí desempolvado, más bien empolvándose,
Y empieza así. El nuevo mundo del dios murciélago. El tiempo fue destruido. El sol podría posarse en lo más alto del cielo, y sin importar a quién le preguntaras, nadie te diría qué hora era. Un viento frío sería solo eso. Nadie diría que este es típico de marzo, pues los años dejaron de tener 365 días. Los números también dejaron de importar, por lo tanto los años dejaron de existir. El tiempo que nació con el origen del mismo universo pasó a ser destruido por solo palabras, por la misma inhabilidad de ser escuchadas, y la habilidad de otros de decirlas con tonos más amenazantes. Las palabras fueron usadas como una forma de presunción. Si jamás hubieran existido, o tal vez descubierto, el hombre pudo no haber sido la especie más popular del mundo. Una invención que poéticamente lo llevó al borde de la anarquía, para dar lugar a una guerra y extinción entre aquellos que hablaban diferentes lenguas, siendo ese solo el efecto de la acción de la palabra hablada. Las acciones de la palabra escrita, en cambio, tenían esta maravilla de existir y romper las barreras de una misma generación. Fueron escritas palabras de odio, se usaron para escribir papeles irrelevantes, para firmarlos, y muchas pudieron ser digitalizadas para llegar a otros lugares de un planeta al cual el autor mismo jamás lo había logrado. Las palabras eran algo tan simple que un niño pequeño podía aprenderlas y con el tiempo sería capaz de usar un papel y un poco de carboncillo para plasmarlas. Este mismo crecería hasta ser parte de un grupo de adultos egoístas y ambiciosos, que las usarían como insultos y un medio para tomar parte del poder de aquello que creían merecer. Pocas palabras fueron las que terminarían por marcar el final del tiempo, repetidas en múltiples idiomas y adornadas con los ecos de las emociones, todas acompañadas de signos de exclamación y sus homólogos en cada otro idioma que existió. Tantos idiomas llenos de tantas palabras, y al final no hubo quien dijera las pocas palabras que sugieran arrepentimiento, llevando al punto en el que incluso ya ni siquiera había muchos para poder decir perdimos. Por obviedad, ningún conocimiento se salvó. Quienes quedaron solo pensaban en que eso fue lo que se debió perder. Los conocimientos científicos fueron usados para causar la destrucción que ahora todo mundo vivía. La química, física y biología que en algún momento nos permitieron entender la vida se convirtieron en causantes de grandes juegos, explosiones y la prostitución de seres vivos como armas de muerte. Las bombas fueron lanzadas. Los últimos hombres de ciencia morían de culpa al ver un trabajo corrupto. Las últimas risas tenían tiempo de haber sido ya escuchadas. Era turno del llanto. Ningún dios bajó para salvar a quienes recitaban sus oraciones. Ningún canto para cada deidad atrajo su atención, repitiéndose una tras otra en cuanto terminaban la anterior. Un montón de palabras que en ese momento les parecieron tanta mentira, al ser evidente que la esperanza no llegaría. Las palabras eran por lo tanto inservibles, un calificativo que abrazaría también a los años y a los meses. El pensamiento de llegar a vivir más de un mes era un lujo. Nadie esperaría entonces ver un nuevo año. Esto se extendió también a las horas, pues se volvieron absurdas al pasar tantas cosas en tan poco tiempo. Y los minutos compuestos de 60 segundos podrían parecer tan largos cuando se estaban frente a un mundo que ahora era una trampa mortal. Un lugar de desesperación, al estar a la merced de hombres sobrevivientes que apretaban un gatillo frente a tu cara en vísperas de obtener un poco más de supervivencia. No había palabras para describir lo que ocurría, ni alguna que pudiera ser usada como confort. No quedaban ya dioses ni hombres que discutieran la existencia. Un mundo de silencio en el cual el tiempo dejó de pasar. La vida no cedería. Volvieron a llegar los años. Las generaciones volverían a pasar. El nuevo principio, claro, fue difícil. Todo mundo sostuvo en algún momento un cadáver. Niños que crecerían ausentes de padres, quienes sacrificaban todo para garantizar unos días más para aquel pequeño infante. A esos pequeños niños nadie les enseñaría el nombre de aquel objeto que se colocaban en su pie. Tomaban agua, pero no sabían que aquel líquido tendría un nombre. Los balbuceos de un montón de niños serían el reemplazo de bellas palabras con las que se escribieron alguna vez las ideas más importantes o los versos más tristes. Pseudopalabras que se usaron para narrar
y escribir los cuentos ridículos y los sucesos reales. Solo el conocimiento de la ciencia de la historia podría decir cuáles eran más risibles y falsas, pero la ciencia aún no renacía y todas las historias se perdían tan pronto como los recuerdos se olvidaban. Solo había onomatopeyas y ruidos para relatar las memorias de imaginaciones pasadas. Uno podría observar un objeto cualquiera y no sabría cómo llamarlo. Ni las esferas brillantes del cielo, ni los puntitos que se lograban ver cada noche. Nadie tenía nombres ni una sensación de pertenencia, pues ningún pedazo de tierra tenía nombre. ¿De quién podría ser aquel alimento? Pues no había ni un solo José ni una María. El caminar era tristemente cómodo. El próximo desdichado estaba tan lejos como se podía ver. Los cementos habían sido cubiertos por pastos y los animales que habitaban las calles empezaron a darle el honor al nombre de la jungla de asfalto. Un sabroso grupo de animales podía verse pastar a la distancia. Los desdichados analfabetos eran conscientes de aquellos de su misma condición, quienes eran ahora su competencia. La carrera por conseguir el alimento había comenzado. Solo aquel que fuera más rápido lograría alcanzar y sobrevivir. Los recursos eran finitos, y solo aquel que tuviera las características seleccionadas naturalmente que le permitieran sobrevivir y pasar esas mismas a la siguiente generación. Una idea tan simple que parecería sacada de un libro. Todo esto se repetía. Había un ganador y un perdedor, que en ese momento eran sinónimo de hambriento y satisfacción. Una competencia de solo uno, siempre, andante y solitario. Hasta que llegó aquel día en que para conseguir más alimento, fueron necesarias 4 manos y 4 piernas. La ambición volvió a ser evidente, pues ahora querían más comida y los mejores lugares para vivir. Llegó el punto en el que se requirieron 6 pares de manos, y luego 14. Las señas fueron suficientes por un tiempo, los ruidos y los balbuceos. Mientras el grupo crecía, fue necesario saber quién era quién y quién era de qué cosa. Es aquí cuando regresó algo que se creía perdido: los nombres. Cualquier cosa tenía ya una palabra que resumiera toda su esencia. Todos los que sobrevivieron aquellos primeros días murieron sin volver a hablar como alguna vez lo hicimos. Los hijos de aquellos vivieron y murieron igual, y los nietos de estos también. En cambio, los nietos de esos nietos de aquellos nietos ya no murieron así. Ya hablaban oraciones cortas, pero no era un español ni un inglés, ni siquiera un griego. Tampoco resucitó el latín. Eran palabras y oraciones nuevas. No existía aún la palabra esperanza, pero ya se sentía. Los años comenzaban a pasar de nuevo. Aprendieron a calcularlos de nuevo. No eran los mismos que los de sus antepasados, pero la idea era la misma. La noche y la mañana eran diferenciadas por más que el sol y la luna. Se nombró al fuego y a la lluvia y se les dieron habilidades como destrucción y creación. Lo más importante estaba por llegar, pues también empezaron a renacer las preguntas. Los por qué, los cómo. Esos empezaron a volverse parte de las ideas de las cabezas inconformes. Había algo distinto. Algo que el mundo anterior no tuvo, o tal vez ignoró. Las ruinas de un mundo antiguo estaban ahí para dar respuesta a quienes las querían buscar. Pocos entendían lo que esa vida anterior significó. En los escombros se encontraron herramientas que facilitaron muchas de sus tareas y tenían un nuevo uso en aquellos nuevos días. Las imágenes que veían en esos viejos edificios y en textos incompletos se volvieron de gran interés. No había quien recordara lo que todo eso significaba en verdad. Textos maravillosos y otros no tanto, sujetos a la imaginación de una nueva civilización. Imágenes de seres fantásticos que salvaban niños, dibujos que antes eran entretenimiento, eran registros históricos para una sociedad que no recordaba y no escribía. El gran Don Quijote y Aureliano Buendía se volverían tan reales como lo fueron para quienes respiraron aquellas primeras palabras en las páginas de un libro. Quienes alguna vez describían las fracciones de lo que imaginaban, pasaron a convertirse en los profetas de aventureros magníficos. Pero ya para llegar a eso, aún pasaría tiempo. Entender las palabras de aquellos restos requería de una comprensión mayor, un estudio más científico de la historia. Sin embargo, este nuevo mundo tenía una nueva forma de letras y palabras. Había imágenes, fotos y dibujos que se convirtieron en las palabras de esta nueva sociedad, una sociedad joven. Imágenes, íconos que tomaron su importancia como alguna vez
lo fueron los jeroglifos y los pictogramas para los egipcios y los mayas. En esos restos había algo distinto: superhombres y mujeres maravillas, que se convertirían en las explicaciones para todo aquello que observaban. Representaciones gráficas, historias que hablaban de un enfrentamiento apocalíptico que llevó el mundo a su actual estado. Aquellos pobladores no sabían qué había ocurrido, desconocían las razones por las cuales su vida era deprimente y paupérrima. Pero en aquellas imágenes podían ver a seres increíbles, míticos. ¿Eran aquellos hombres de esas imágenes quienes los habían salvado? La representación de los edificios en esas imágenes era similar a lo que los rodeaban, con sutiles diferencias, pero incluso su mente era capaz de hacer aquella relación. Podían ver en esas imágenes a hombres con velocidades extraordinarias, otros con la habilidad de controlar el agua y hablar con los peces. ¿Fueron aquellos los que evitaron la destrucción total? Los seres pintados en esas impactantes páginas pasarían a volverse a los dioses de aquellos quienes veían sus aventuras. La imaginación extraordinaria de antiguos escritores y dibujantes se convertiría en las nuevas leyendas y mitos. Su búsqueda en este nuevo mundo antiguo los llevó a encontrar ropas y atuendos con las imágenes de aquellos personajes fantásticos, vestimentas azules con capas rojas y otras más negras con gris, acompañadas de máscaras con cuernos negros. Las camisas portaban en el pecho lo que parecía ser sus símbolos de poder, reflejando aquellos símbolos que podrían ser sinónimos de sus nombres. La mayoría eran semejantes a una letra roja en un triángulo del mismo color, acompañado con algunos tintes de amarillo. Parecía que los antiguos habitantes de este mundo adoraban a este superhombre, pues adornaban sus calles, tenían pequeñas estatuas y lo que parecía ser figuras para los niños. Existían trajes de distintos tamaños, lo cual podía significar que desde los más pequeños hasta los más adultos los usaban. Probablemente fueron utilizados en rituales que representaron sus más grandes hazañas. En otro tiempo podría ser ridículo el adorar a estos seres superpoderosos, salvadores y creadores de la vida, pero en un mundo sin pasado, se convirtió en una señal de esperanza para los miembros de un nuevo mundo. Se contaron las leyendas entre los mismos grupos basados solo en las imágenes de los viejos escritos que encontraban. No tardaron mucho en llegar estas historias a otras regiones del mundo, donde para sorpresa, también existían estas imágenes. Esta fue una señal de lo más increíble, de que estas aventuras eran una pista de que podían ser ciertas, pues todos los pueblos del Nuevo Mundo tenían las mismas imágenes de estos individuos, en especial de hombres murciélago, de hombres de hierro y de espectaculares hombres araña. Los años se enumeraron de nuevo, y pasarían unos cientos a partir de estos días. Todo parecería que se asemejarían a los tiempos de antes. Los edificios volvían a dar al ojo a las personas, el tráfico aún era de caminantes, pero todo eventualmente llegaría a lo que alguna vez fue. Aquellos creían que, si recreaban lo que veían en sus imágenes, en los escritos de esas leyendas, tal vez sus dioses, el superhombre, la mujer maravilla y el hombre murciélago, volverían a este mundo para cuidarles. Las pocas guerras que existieron en este tiempo fueron de grupos que decían tener evidencia de otros seres increíbles, maravillosos, que también habían salvado al mundo un par de veces. Conflictos adolescentes en un mundo antiguo. Serían ahora discusiones armadas para ver qué dios era el verdadero, el hombre que era mitad araña o el que era mitad murciélago. La música nació y orquestaba las aventuras de los salvadores del mundo. La escritura resurgió de igual manera que lo hizo la lengua, ninguna similar a lo que había sido visto antes. Todo con tal de contar el nacer de este nuevo mundo, de conocer lo que era antes y lo que se puede llegar a ser. Los sabios tenían poco de existir, aquellos hombres cuya curiosidad los llevó a dudar de estos dioses y cuestionar aquella sociedad que murió antes. Los viejos libros empezarían a entender. Había pocos bilingües que podían poner palabras en las bocas de aquellos personajes. Esta nueva sociedad continuó preguntando y respondiendo sus nuevas dudas sobre el mundo en el que vivían. La ciencia comenzaba a resurgir y la historia se reconstruía, ambas diferentes de lo que tenían sus ancestros. No había dictadores homicidas ni hombres con sotana. El origen de las especies sería olvidado hasta que volviera a ser escrito, aunque algo diferente. La relatividad de Einstein sería de alguien más.
La palabra de Dios dejó de ser suya y pasó a ser de otros seres imaginarios. Este nuevo mundo volvió a ser tan diferente como similar al anterior. No había palabras para describirlo. Les agradezco, les comparto este escrito que yo hice hace unos años. Es algo que me gustó mucho, quería ahí darme el lujo y dije, bueno, pues ¿por qué no? Me gusta mucho la idea de los cómics, me gusta mucho la idea del escrito, de cómo hay quienes dicen que los jeroglíficos de los mayas, la iconografía maya, la iconografía egipcia, pues son esta representación de historias, esta forma de contar historias, que es como un protocómic. Hay un libro que se llama Entendiendo el cómic, de Scott McCloud. En él hace un ensayo sobre justo esta parte, ¿no? Y de cómo los cómics se convirtieron en esta forma de construcción, de contar historias, esta forma de contar cuentos, de contar historias, cosa que a lo mejor también pudimos verlo en el arte de las cavernas, como lo comentamos en el episodio de Viendo una pared, en Filmemos. Pero se me hace bonito porque es algo que de cierta manera pues nos medio une, ¿no? Creo que un poco el hecho de ver esta tarea como de, ay, ¿qué película debo de ver para entender a los Avengers? O series como de Big Bang Theory, que a lo mejor no eran una especie de burla a todo este mundo, pero pues al final de cuentas hacen uso de ciertas referencias que existen en este mundo. Pues ve la necesidad de cómo el cómics sigue siendo una parte influyente en nuestras actividades diarias, ¿no? Las películas, las libretas que compramos con esos diseños, o sea, es algo que es muy obvio. Podemos ir andando por la calle y hay gente que en su coche trae un Spider-Man, un logo de Batman, logo de Superman, camisas que también traen los mismos logos. ¿Qué hubiera pasado si de repente existiera este mundo en el que desaparece toda esta forma normal de ver las letras, ¿no? O sea, si tuviéramos esta representación iconográfica de lo que sobreviviera, pues solamente veríamos camisas con Batman, camisas con todos estos personajes. Y esto obviamente se extiende a más, ¿no? Personajes como Barbie, Hello Kitty, Mickey Mouse. Y fue una idea que se me ocurrió, fue algo que se me hizo ahí curioso escribir, divertido, y a lo mejor después la continúo con algunas historias de sociedades, cada una con diferentes dioses, ¿no? Muchos de Superman, los que adoraban a Batman. Pero fue algo como, pues vamos a darle, ¿por qué no? Es algo ahí, una representación muy ñoña. Recuerden que esto es el mecoverso. Esto nació por parte de la idea de que todos mis gustos en algún momento fueron esas cosas todas mecas que me gustan, ¿no? Los cómics, la ciencia, todas estas cosas que normalmente asumimos o las llamamos ñoñas, mecas. Dije, ¿por qué chingas no? Ahí está. Así que les agradezco mucho su atención. Espero que les haya gustado. No olviden que cada martes estrenamos un episodio del Mecoverso. Síganos en nuestras cuentas de Amazon Music, Spotify, YouTube, Apple Podcast. No, esperen, Apple Podcast no, Google Podcast. También estamos en Instagram como el Mecoverso, en Facebook también como el Mecoverso, mi cuenta de Instagram Homogemos. Hasta la próxima.